Qué bueno es poder cantarle, exaltarle a nuestro Dios, como decíamos hace un rato, juntos en la armonía, como lo dice el salmista. Y es bueno poder estar aquí reunidos, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite cantarle, que nos permite exaltarle, que nos permite alabar su santo nombre y poder glorificarle a través de los cantos, a través de nuestras voces, a través de todo nuestro ser, poder darle alabanza a aquel que es santo, tres veces santo y es santo por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos en esta tarde, en este día, hermanos, todavía a la palabra de Dios, así que vaya buscando Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 15, y vamos a estar leyendo ahí. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 15. Y algo que vimos, hermanos, en nuestro primer tema, cómo Isaías levantó, hermano, la mirada del pueblo hacia la promesa de Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ese es el primer tema que vimos de esta miniserie. La Navidad es Cristo. Es una miniserie de tres temas, y este sería el segundo tema, que lleva por nombre el cumplimiento en el pesebre. Ese es el tema número 2 de nuestra miniserie, La Navidad es Cristo. Y le decía, Isaías nos recordaba esa parte, hace 8 días que lo veíamos, Isaías 9:6, y esto, hermano, no es una poesía bonita para diciembre, ¿sí? Es un anuncio de gobierno, identidad y misión en lo que Isaías menciona ahí. Ese niño, hermano prometido, no se queda en la niebla de la expectativa únicamente. Ese niño, hermano, nace en un lugar real, en una noche concreta y en una ciudad en específico. La promesa, la profecía de Isaías se cumple cabalmente al momento que Jesús nace en el pesebre. 700 años atrás se había dado esa profecía por parte de Isaías, y se cumple en el lugar real, es decir, en un lugar físico, en una noche en concreto, en una ciudad en específico, hermano. Y el pesebre, hermanos, es el puente entre la profecía y la historia. El pesebre es el puente entre la profecía y la historia, y el lugar, hermano, donde la palabra prometida se hace presencia. Donde la palabra prometida se hace presencia, y en ese contraste de títulos divinos anunciados por Isaías y un nacimiento humilde en Belén, hermanos, se revela el corazón de la Navidad, que es Cristo. Cristo es el cumplimiento, hermano, y aunque lo decíamos en el primer tema, no hay una fecha que marque en específico como el 25 de diciembre, y cada año es el mismo cantar de siempre, ¿verdad? Que si la Navidad es pagana, que si los cristianos debemos celebrar la Navidad. Hermano, celebrar la Navidad haciendo memoria de un recordatorio que Cristo, el cumplimiento de la profecía de Isaías, vino y cumplió esa promesa. Hermano, no es pecado celebrar la Navidad. Quien quiera opinar lo contrario, hermano, es respetable su forma de pensamiento. Sin embargo, para nosotros no es pecado, porque no estamos haciendo otra cosa más que recordar lo que en el pesebre sucedió hace más de 2030, 2040 años atrás. Hermano, entonces, vamos a ver lo que Lucas, hermano, nos dice referente a este cumplimiento en el pesebre, y vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 15, y dice, y leo para usted en la Nueva Biblia de las Américas: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo.
porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha nacido, que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. En esta mañana agradecemos, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, como un recordatorio de este anuncio que diste a estos pastores en esa región donde estaban pastando, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra se cumple al pie de la letra, Señor, que tu palabra es confiable, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos y que penetra hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para que puedan discernir los pensamientos más íntimos que tú y yo tenemos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, como siempre, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, quitando toda distracción, Señor, para que podamos con reverencia recibir tu palabra. Y oramos que ayudes al predicador, Señor, quien te pide que lo auxilies en la exposición de tu palabra para que pueda entregar tu mensaje de una manera fiel, Señor, y no solamente que seas tú respaldando tu palabra, sino que también seas tú respaldando al mensajero. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, hermano, decíamos que Isaías anunció: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ahí en Isaías 9:6, pero Pablo, hermano, confirma este suceso también ahí en Gálatas 4:4, cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Isaías lo profetiza, Pablo lo confirma, diciendo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue, hermanos, ni antes ni después este cumplimiento. Fue en el momento exacto en que la Biblia registraba que este acontecimiento sucedería. Como señala D.A. Carson, hermano, un teólogo del siglo, dice: la encarnación no es un accidente histórico, sino el centro del plan eterno de Dios. Se lo repito, la encarnación no es un accidente histórico, sino el centro del plan eterno de Dios. Y el pesebre, hermanos, es el puente entre la profecía e historia, donde, hermano, la palabra prometida se hace presencia de una manera física. La soberanía divina, hermano, se muestra en los detalles aparentemente menores. Un edicto, ¿verdad? Un pesebre, un establo, hermano, donde pareciera que era imposible que el Rey del Universo pudiera nacer. Todos pensábamos que el Rey del Universo debería de ser en palacios, ¿verdad? En un palacio, en algo ostentoso, pomposo. Sin embargo, Dios muestra su humildad. ¿Para qué? Para que Jesús dijo: de la manera que yo soy humilde y manso, así sean ustedes. Él puso el ejemplo. John Piper, hermano, lo expresa así: Dios gobierna los detalles más pequeños para cumplir sus promesas más grandes. Dios gobierna los detalles más pequeños para cumplir sus promesas más grandes. Y el pesebre, hermano, nos enseña que Dios cumple en tiempos perfectos y por medios inesperados lo que Él ha cumplido. Y eso nos lleva, lo que Él ha prometido, y eso nos lleva a nuestro primer encabezado en esta mañana. Y el primer encabezado lleva por título: el tiempo perfecto de Dios y el cumplimiento de su promesa. El tiempo perfecto de Dios y el cumplimiento de su promesa. Pablo dice allí en Gálatas 4:4, si quiere buscarlo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice Gálatas capítulo 4, leo parte del texto: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
Eso quiere decir que no fue, hermano, ni antes, no fue ni después, fue en el momento exacto, como si toda la historia, hermano, toda la historia estuviera afinada por un reloj maestro que preparara, hermano, ¿qué cosa? El escenario del pesebre. Ahí fue donde fue el cumplimiento. Este lenguaje de cumplimiento, hermano, nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda ¿qué cosa? Que Dios no improvisa. Hermano, Dios no improvisa en tu vida. Dios no improvisa. Él guía reyes, Él guía censos, Él guía caminos, Él guía corazones para que su hijo nazca donde debía de nacer. Él guió todo eso, hermano. Hermano, hay algo bien sorprendente, decía el pastor Michelén. Tan es el control de Dios, tan es la perfecta soberanía de Dios, que Dios hizo nacer el árbol de donde cortaría la leña para hacer la cruz donde lo crucificaron. Así es, hermano, de poderoso nuestro Dios. Así es de grande nuestro Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él no improvisa. Él no improvisa. Él sustentó, hermano, y sostuvo a las personas que lo habían de crucificar años después de su nacimiento. Hermano, Dios no improvisa. Lo que sucede en tu vida no es improvisación de parte de Dios. No es improvisación de parte de Dios. Entonces, hermano, eso nos da una confianza. Nos da una confianza el saber, hermano, que Dios no improvisa y guía. La profecía de Isaías, ese niño con nombres divinos, hermano, fue Dios fuerte, Dios Padre eterno, príncipe de paz. No, hermano, no se cumple en ideas filosóficas. No es una filosofía más de la humanidad, hermano, sino un acontecimiento, un parto, una madre, un pueblo y un pesebre. No es una historia, hermano, el pesebre. No es algo como algo sin sentido. Así como Dios usó, hermano, un edicto político, hermano, porque recuerde, ¿por qué llegó María y José ahí al establo? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué llegó? Bueno, no tenían a dónde vacacionar, ¿verdad? Digo, bueno, ¿qué te parece si vamos a vacacionar a Belén? Es diciembre, ¿qué tal si vamos a visitar a los pastores que van por ahí pastoreando? ¿Por qué llegó ahí? Por simplemente la soberanía de Dios, hermano, porque Él usó un edicto político, un hospedaje, hermano, negado, y un establo humilde. ¿Para qué? Para cumplir su plan perfecto. Para cumplir su plan perfecto también en nuestras vidas, hermano. Los detalles menores, un cambio inesperado de trabajo, esos detalles menores, una puerta cerrada, una dificultad aparentemente trivial en tu vida, son parte de su obra mayor dentro de los planes y propósitos para tu vida, hermano. Así que cuando se te cierren las puertas, no digas, Señor, ¿por qué me despidieron de mi trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de esta manera? Dios tiene pleno control de las cosas que te acontecen. Dios tiene pleno control, porque todo eso, hermano, es parte de tu formación. Todo eso es parte para que tu carácter, hermano, pueda ser formado. No hay otra forma de que tú puedas llegar a ser como Jesús si antes Él no trabaja en tu vida, cerrándote puertas o abriéndote puertas, trayendo dificultades en tu vida o trayendo bendiciones en tu vida. Porque tu vida no debe girar como tú quieres. Tu vida debe de girar en torno a lo que Él quiere, a los planes y a los propósitos que Él quiere. ¿Por qué? Porque somos de Él. Si tú eres de Cristo, hermano, debes de funcionar y de vivir a su forma, no a tu manera. No a tu manera. ¿Por qué? Porque todo eso es parte de su obra. Lo que, hermano, parece casualidad o incluso tropiezo, en realidad es providencia de parte de Dios. La soberanía, hermano, de Dios nos recuerda que nada, hermano, está fuera de su control. Ni las agendas humanas, ni las carencias, ni las sorpresas se salen de su pleno control. De su pleno control. Por eso, hermano, cuando enfrentamos circunstancias en nuestras vidas que parecen insignificantes o frustrantes en nuestras vidas, podemos descansar en que Dios, hermano, está tejiendo algo más grande para ti. Y cuando hablamos de algo más grande, no lo hablamos en el sentido emocional, hermano. De que, es que entonces Dios me quiere hacer rico, por eso me quito este trabajo. Ya ve, pastor, por eso yo no le echaba ganas en mi trabajo. No, hermano, tú le tienes que hacer tu trabajo, para eso te contrataron.
Para eso tú fuiste y aplicaste en ese trabajo, para hacer ese trabajo. No fuiste para ver qué te daban, parte de tu salario. Fue porque tú te contrataste específicamente para hacer eso. Y eso es lo que tienes que hacer, porque todo lo que hagas, hermano, hazlo como para Dios y no para los hombres. Y no para los hombres. ¿Por qué? Porque esa es la bendición. Entonces, cuando hablamos de que Dios tiene algo más grande para nosotros, hermano, no hablamos en el sentido de que, oye, pues a lo mejor Dios me quiere dar 20,000 casas y 400 carros. No, a lo mejor el Señor me va a hacer sacar la lotería el día de mañana para que ya no trabaje. No, hermano. La mayor grandeza que Dios puede hacer en tu vida es hacerte más como Él cada día. La mayor grandeza que Dios puede hacer en tu vida es hacerte a su imagen y a su semejanza, no es hacerte rico. Cristo no murió en la cruz para hacerte rico. Cristo no murió en la cruz para sacarte de los problemas. Cristo no murió en la cruz para que tú no tuvieras ninguna enfermedad. Cristo no murió en la cruz para eso, hermano. Cristo murió en la cruz ¿para qué? Para que pudieras tener vida eterna, para que fueras librado del infierno, para que tu vida y mi vida no fueran a parar en la condenación del infierno. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Pero en esa soberanía, hermano, no le causa ningún temor al Señor. Hermano, Él convierte lo ordinario en extraordinario. Él convierte lo ordinario en extraordinario, hermano. Él convierte el escenario, Él pone el escenario de su gloria, lo inesperado, hermano, en un cumplimiento de sus promesas. La pregunta es, ¿qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido Dios? Porque, hermano, lo que Él te ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Él lo prometió y Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Ahora escucha esto. Muchas veces lo que despreciamos y consideramos como menor puede ser el lugar donde Cristo se revela en tu vida. Muchas veces lo que despreciamos y consideramos como algo menor puede ser el lugar donde Cristo se quiera revelar en tu vida. Entonces, esto nos lleva al segundo encabezado. La señal del pesebre, humildad que revela su gloria. La humildad del pesebre, la señal del pesebre, humildad que revela su gloria. Y los ángeles, hermano, los ángeles dan a los pastores una señal precisa y les dicen, esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ahí en Lucas 2:12. La señal, hermano, no es un lujo, es humildad, no es oro, son pañales, no es un trono, es un comedor, hermano. J.I. Parker escribió al respecto de esto y dijo, la encarnación es el misterio supremo, el Dios infinito se hace finito sin dejar de ser Dios. Se lo repito, la encarnación es el misterio supremo, el Dios infinito se hace finito sin dejar de ser Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que a pesar de que Dios tomó forma de hombre, ¿verdad? Para poder nacer en el pesebre, hermano, Él no dejó de ser Dios. Él era 100% humano, pero también era 100% Dios. Él se cansaba como tú y como yo, le daba sueño como tú y como yo, pero Él no dejaba de ser Dios. Él no dejaba de ser Dios. El pesebre, hermano, revela el estilo de Dios. Grandeza en pequeñez, poder en mansedumbre. Como dijo Charles Spurgeon, el pesebre fue la primera cuna del rey y la cruz su trono de sufrimiento. El pesebre fue la primera cuna del rey y la cruz su trono de sufrimiento. Hermano, el pesebre nos enseña que la gloria de Dios se manifiesta en lo humilde y lo cotidiano. Y lo cotidiano, así como el Hijo Eterno, hermano, eligió la bajeza para levantar a los humildes, también hoy se acerca a nuestras realidades simples, hermano. En la rutina diaria, Cristo, hermano, se hace presente en tu vida, no por sentimientos. Es que, Señor, hoy no te sentí que estuvieras conmigo. Es que no estamos por sentimiento, estamos por fe. Y cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida, Él lo va a hacer, Él está ahí. Entonces, sabiendo que Él está ahí, hermano, debería darnos vergüenza pecar. Si Él está ahí con nosotros todos los días observándonos, hermano,
nos daría vergüenza tratar mal a nuestra esposa. Nos debería de dar vergüenza, hermano, tratar mal a nuestro esposo. Nos daría vergüenza, hermano, hablar mal de los hermanos a nuestras espaldas, a las espaldas de los hermanos. Nos debería de dar vergüenza, hermanos, pena, hermano, hablar en contra de tu jefe en el trabajo. Porque Cristo está ahí, contigo todos los días, 24/7, 365 días del año. Eso debería de generar un temor en tu vida. Eso debería de generar un entendimiento, hermano, ¿de qué cosa? De que Él está presente, no solamente para no pecar, no solamente para no esforzarnos para no pecar, sino para saber que en medio de las dificultades, hermano, Él está ahí. Él está presente en tu vida. En medio de lo que para ti puede ser oscuro, neblinoso, hermano, Él puede traer claridad a tus pensamientos. Él puede traer claridad a tus pensamientos, hermano. En las debilidades, hermano, que pasamos, que nos limitan, Él revela su poder. Él revela su poder en esas debilidades. En las puertas cerradas, hermano, en los lugares pequeños de nuestra vida, Él muestra que nada es demasiado insignificante para ser usado en su plan. Nada, hermano, es demasiado insignificante para ser usado en su plan. Nada, todo contribuye para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que aman al Señor. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todo lo que te sucede en tu vida, si eres hijo de Dios, va a cooperar para bien. Si no eres hijo de Dios, ¿sabes para qué va a cooperar? Para que rindas tu vida a Cristo. Para que sepas que hay alguien que quiere rescatar tu alma del infierno. Para eso te atrae el Señor. Por eso, hermano, no despreciemos lo pequeño, ni lo frágil, hermanos, en nuestras vidas. Ahí es donde Dios se glorifica. A Pablo le dijo, entonces, si tú creces, si tú te glorías en mis debilidades, entonces yo me gloriaría en ellas. No quiere decir que Pablo está diciendo, bueno, entonces voy a ser débil o voy a ser pecador. No, hermano. Está poniendo su confianza en que en medio de esa debilidad humana podía confiar en Dios, quien es quien lo podía sostener. La encarnación, hermano, nos recuerda que Dios, el Dios infinito, se hizo finito para habitar, hermano, en nuestra historia. En nuestra historia, y que su grandeza se revela en nuestra pequeñez. Escucha esto. El pesebre nos recuerda que la gloria de Dios se viste de humildad para alcanzarnos. Hermano, el Dios eterno no tenía la necesidad de salir de su trono para venir a salvarnos. De verdad, el Dios eterno no tenía la necesidad de salir de su trono, tomar forma de hombre, hacerse tan pobre como lo es la humanidad. ¿Para qué? Para poder venir a salvarnos. Sin embargo, en ese amor Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo, hermanos. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la persona del Hijo, el Verbo hecho carne. Juan lo dice sin rodeos, ahí en Juan 1:14 dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Navidad, hermano, no es un clima, es una doctrina. ¿Cuál? La de la encarnación. ¿Por qué? Porque es ahí donde recordamos que el Verbo se hizo carne, que el Dios omnipotente, que el Dios de toda la creación, el Dios que creó el universo, hermano, tuvo y tomó forma de hombre en esa humildad. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para darnos salvación. Aquellos que, como dice Juan 3:17 y 18, han creído en Él. Aquellos que van a creer para fe. Aquellos que van a creer para fe. Y escucha esto. El misterio de la encarnación, hermano, no es teoría abstracta. Significa que Cristo, hermano, asumió plenamente nuestra naturaleza y por eso, hermano, puede compadecerse de nuestras debilidades. Él, hermano, conoce nuestras luchas porque Él las vivió. Él conoce las preocupaciones porque Él las vivió. Es decir, ahí a poco Cristo se preocupaba. Hermano, ve al Getsemaní, voltea a ver al Getsemaní.
cuando dice que su sudor eran como gotas de sangre, hermano, pesadas. ¿Por qué era sangre? Eran como gotas de sangre densas. Hermano, ¿por qué? Porque sabía lo que venía. Sabía que el ser crucificado no iba a ser fácil. Sabía que a partir de que lo apresaran en el huerto de Getsemaní, iba a sufrir, hermano. Isaías dice que su rostro quedó como una masa sanguinolienta por tus pecados y mis pecados, hermano. Por eso es que no debemos de despreciar la cruz ni tener en foco nuestra salvación. Por eso, hermano, porque dice que cuando lo latigaba, el látigo tenía una especie de uñas que desgarraban su piel. Si usted ha visto la pasión de Cristo, no es nada semejante a la realidad de lo que Cristo sufrió. No es nada semejante a la realidad de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por ti y por mí, hermano, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Él, hermano, se acerca a nosotros no se acerca a nosotros como si fuera un Dios distante, sino como un hermano. Cristo se acerca de esa manera, que camina con nosotros. Él es nuestro hermano mayor, Cristo. Aparte de ser nuestro Señor, Él es nuestro hermano, dice la Escritura. Esto nos da confianza, hermano. El Hijo Eterno no solo se hizo hombre, sino que se hizo nuestro sumo sacerdote. ¿Para qué? Un sumo sacerdote que estuviera cercano, capaz de sostenernos en cada prueba, en cada debilidad, en cada lucha, en cada necesidad. Y escucha esto: el que sostiene el universo también sostiene tu debilidad sin perder su gloria, hermano. El que sostiene el universo te sostiene a ti. Amén. El que sostiene el universo te sostiene cuando tú quieres tirar la toalla en el cristianismo. El que sostiene el universo es el que te da de comer cuando no tienes nada, hermano. El que sostiene el universo es el que te levanta cada día para que trabajes y tengas sustento en tu casa. Amén, amén. No lo desprecies. No desprecies al Rey del universo. No lo tengas en poco, hermano. No es como tú y como yo. Él es más misericordioso de lo que tú y yo nos podemos imaginar. El pesebre no solamente es una historia, hermano. Es el Dios que se hizo carne, que no tenía ninguna necesidad de venir aquí. Pero lo hizo, hermano, porque no quería que no fueras al infierno. Tenía que haber una forma de salvación, y esa forma de salvación era Jesús. Tenía que nacer para que en Él cayera todo el juicio de Dios sobre sus espaldas, hermano. Sobre sus espaldas. El Dios eterno se hizo carne, hermano, para que nunca digas, nadie me entiende. El Dios eterno se hizo semejante a los hombres, para que nunca digas, nadie me entiende. El hecho de que tu esposo, tu esposa, el hermano en la iglesia, el pastor en la iglesia, no te entienda, no quiere decir que Cristo no te entiende. Y si no te entiendes, porque no vas a Él. Si estás esperanzado en el hombre, déjame decirte que vas a fallar. Y el hombre te va a fallar. Pero Cristo no. Pero hermanos, si somos una comunidad, si somos un cuerpo en Cristo, debemos amarnos. Debemos amarnos. Debemos procurar, hermano, la unidad en el vínculo del Espíritu, dice las Efesios. No es una idea del pastor, no es una idea del hermano. Es el Señor mismo hablando a nuestras vidas, y lo leíamos en el Salmo. El pesebre, hermano, nos muestra su humildad. Hebreo nos recuerda su compasión. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué hay en tu vida que Él no pueda entender de ti? ¿Qué hay en tu vida que Él no pueda entender de ti? ¿Qué hay en tu vida que Él no pueda saber de ti? ¿Qué hay en tu vida que Él no pueda remediar en ti? Hermano, yo te lo he puesto como un ejemplo clásico y burdo. Si tú tienes un carro de X marca, cuando se descompone tú no lo llevas a otro lado. Cuando no le hallan la falla, basta. A lo mejor tú tienes un mecánico de cabecera, pero cuando no le haya la falla, hermano, tú lo llevas a la agencia, a donde es de la marca. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque, hermano, es ahí donde le van a encontrar el detalle.
por qué ellos la fabricaron. Decía Henry Ford, en una ocasión, dice la historia, que se encontró a unos él caminando, se encontró a uno que estaba batallando con un carro que él había construido. Y habían batallado, entonces no sabían que era Henry Ford. Y él les dice, ¿qué le pasa? No, pues está fallando nuestro carro. Entonces, él es mi oportunidad, yo se lo arreglo. Entonces él va y empieza a echarle mecánica al carro y de repente, ¡pum!, el carro enciende. Y le dicen los señores, oiga, ¿y qué fue lo que le hizo? ¿Cómo supo dónde estaba la falla? Y digo, es que yo hice ese carro. Yo diseñé ese carro, por eso sé dónde falla. Hermano, el Señor que te diseñó sabe de qué pie cojeas. Amén. Sabe de qué pie cojeas. Y Él, al saber de qué pie cojeas, hermano, no es para condenarte, es para hacerte crecer ahí. Amén. Es para hacerte crecer en esa debilidad que tú tienes. Nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hermano, no sabe todo de ti para condenarte. Sabe todo de ti para sacarte de ahí. Amén. Porque Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte una vida nueva en Cristo, en su nombre. Él no sabe de ti para decir, sí, ahora sí, te voy a dar con todo. Él no está haciendo eso. Al menos Hebreos no nos muestra eso. Hebreos no nos dice que Él está ahí señalándonos, que Él está ahí con el látigo esperando a ver a qué horas falla para darte una. Hebreos nos dice que, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hermano, ¿tú crees que a Jesús le dieron piropos? Ay, pastor, ¿cómo hace a Jesús? ¿Quién le dijo en alguna ocasión, benditos los pechos que te amamantaron? Dice, más bienaventurados los que creen, dice, con el Señor Jesús. No se dejó llevar por el piropo, hermano, pero Él fue tentado en todo sin pecar. Y eso era un piropo fuerte, hermano. Pero a veces cuando leemos la Biblia no vemos esos detalles. Cuando leemos la Biblia a veces nada más la leemos nada más por leerla, porque bueno, la tengo que leer. Si soy cristiano la tengo que leer. Y olvidamos muchos detalles. Muchos detalles. Como aquellos que estaban en la tormenta y que le digo, maestro, ¿por qué duermes? ¿No ves que nos vamos a morir? Señor, sálvanos. ¿Por qué te estás durmiendo? Bueno, tenía la confianza en Jesús, pero no tenía la confianza en un Jesús dormido, que a pesar de que estaba dormido tenía el control pleno de todo. Y que le dijo, y fíjate lo curioso es que Jesús no les dijo que no tenían fe. Jesús les dijo dónde estaba su fe. Muchas veces no es que no tengas fe, es dónde está cuando la necesitas. Muchas veces no es que no tengas fe, ¿dónde está cuando debes ejercerla? Cuando se cierran las puertas, cuando el médico te detectó algo en tu vida, ¿dónde está tu fe? ¿O solamente crees en Cristo cuando todo va bien? Cuando tus finanzas están estables, cuando tu salud está bien, cuando tu trabajo va entre éxito tras éxito, cuando tu negocio está prosperando, solamente ahí es aplicando fe. No, hermano, eso cualquiera lo puede hacer, que tenga la capacidad de poder generar dinero. La fe no se manifiesta cuando estás lleno de abundancia. La fe se manifiesta cuando tienes escasez. Y no hablo de una escasez financiera nada más. Cuando sabes que estás lidiando y batallando con un pecado, necesitas creer que Él puede sacarte de ahí. Necesitas creer que Él puede sacarte de ahí. Por eso, hermano, el pesebre no es sentimentalismo. El pesebre, hermano, es teología en madera. Allí, hermano, reposa el que existía antes de Belén. Ahí llora el que sostiene lo que existía, hermano. Allí se encuentra, hermano, el que será levantado en una cruz y exaltado como Señor. Ahí estaba, hermano, el que había de resucitar al tercer día para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Filipenses 2:6-8 nos ayuda y dice, Él se despojó a sí mismo, se humilló. Ese despojo, hermano, no implica pérdida de divinidad, sino asumir, hermano, la condición de siervo, abrazar la obediencia hasta la muerte. Y esa muerte de cruz,
Hebreos 14:17 añade que participó de nuestra carne y sangre para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. Entonces el pesebre, hermano, no es un adorno. Es el primer paso del camino redentor que culmina en la cruz y se abre al amanecer de la resurrección. Se abre al amanecer de la resurrección. Y eso nos lleva al último punto. Del cumplimiento profético a la confianza práctica. Entonces, si el pesebre es el cumplimiento, eso quiere decir que es garantía. Como dice Pablo, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, el sí y el amén de Dios. Segunda carta a los Corintios 1:20. Y cuando habla eso es que en Él tenemos las promesas. ¿Sí? No vaya a decir como alguien dijo por ahí, una cantante que dijo, no vamos a aceptar un no por respuesta. Oramos para que el sí y el amén de Dios se manifieste aquí. No, espérame. Tú no le puedes dar órdenes a Dios. Tú no le puedes decir a Dios cómo conducir tu vida. Tú no le puedes decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Y cuando tú haces eso, hermano, estás haciendo un ídolo de Dios. Y no conoces a Dios de la Biblia. Y no conoces a Dios de la Biblia. Cuando tú quieres darle órdenes a Dios, y a un Dios que esté ahí cuando tú lo necesitas, no conoces a Dios. No conoces a Dios. Al menos al Dios de las Escrituras no. Porque a Él se le reverencia. A Él, hermano, es un Dios cercano. Pero si nos vamos a acercar a Él, debe ser con reverencia, amén, con humildad, con respeto, hermano. Y sabiendo que Él se complace en hacerte bien a ti. Amén. Entonces, en Cristo, hermano, la luz brilla, el yugo se rompe y la paz se anuncia. R.C. Sproul dijo y nos recuerda, la fidelidad de Dios es la base de nuestra confianza. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y escucha esto, la Navidad no es el escape de la realidad, hermano. No es el día en que tú tienes que olvidarte de todo y como que nada pasa en tu vida. No, la Navidad no es eso, hermano. Es la irrupción de la realidad más sólida. ¿Cuál? Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. La pregunta final es, ¿y qué hace la fidelidad divina en nosotros el día de hoy? ¿Qué hace esa fidelidad divina en nuestras vidas el día de hoy? Nos enseña, hermano, a confiar cuando los recursos parecen insuficientes. Nos enseña a obedecer cuando la integridad nos cuesta. Y adorar aún en medio de la rutina o la soledad. Eso es lo que hace la fidelidad en nuestras vidas. ¿Qué cosa? Nos enseña a confiar cuando no hay recursos o cuando no hay suficientes recursos en nuestras vidas. Cuando obedecer, hermano, nos cuesta. Cuando ser íntegros nos cuesta. Y nos enseña a adorar aún en medio de la rutina o la soledad o la enfermedad. Eso es lo que hace la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Así como los pastores, hermano, caminaron hacia una señal humilde, nosotros caminamos hacia Cristo en lo cotidiano. Porque la fidelidad de Dios nos recuerda que lo pequeño, hermano, no es insignificante. Lo pequeño no es insignificante. Lo estrecho no es sin salida. Lo pobre no es vacío, hermano. Y es ahí donde comienza la obra que transforma al mundo. Por eso, hermano, en tiempos de esperar lo grande, abraza lo verdadero. En tiempos de esperar aquello que tú anhelas, abraza lo verdadero. Y escucha esto, muchos usan la frase, lo mejor está por venir. Y esa frase está mal dicha, porque lo mejor ya vino. ¿Y qué crees? Lo crucificamos. Lo mejor ya vino, que es Jesús, y lo crucificamos en un madero. Tú y yo lo crucificamos en un madero, porque Él pagó por tus pecados y los míos. El que no era pecador, Cristo no murió por él. Pero como por tanto todos pecaron, fueron destituidos, dice Romanos, de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Por tanto, hermano, Cristo murió por todos nosotros. Por eso, hermano, abraza lo verdadero. Cristo es lo verdadero, hermano. La fidelidad divina nos llama a vivir con confianza, obediencia, adoración, hermano, porque en lo sencillo Dios revela su gloria.
Amén. Para terminar, vivir a la luz, hermano, del pesebre confronta nuestra expectativa. Vivir a la luz del pesebre confronta nuestras expectativas. Nos recuerda qué cosa. La grandeza de Dios se expresa en servicio, no en espectáculo. La grandeza de Dios se expresa en servicio y no en espectáculo, hermano. La fidelidad de Dios no depende de los recursos humanos, sino de sus promesas. La fidelidad de Dios, escucha, no depende de que tú vivas en santidad, que debes de hacerlo, pero su fidelidad no está ligada a lo que tú hagas, está ligada a lo que Él es. Su fidelidad está ligada a quién es Él, no a quién eres tú, no a lo que tú haces o dejas de hacer, está ligada a Él. Amén. La presencia de Dios dignifica lo sencillo, hermano. Hogares comunes, trabajos honestos, obediencia diaria. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo vivimos la Navidad hoy? ¿Cómo debemos vivir la Navidad? Mirando al niño y respondiendo con fe concreta en nuestras vidas, recuperando la adoración, menos distracción, hermano, y más contemplación de lo que Dios ha hecho. Recuperamos la obediencia, menos improvisación y más fidelidad en nuestras vidas para con Dios. Recuperamos la esperanza, menos ansiedad y más espera confiada en Él. Porque la ansiedad no viene por otra cosa, viene por dudar de que Él está en control de todas las cosas. Por eso viene la ansiedad a tu vida. Porque la ansiedad te hace creer que tú puedes tener el control de todo y no es así. No es así. Tú no puedes tener el control de todo. A veces no puedes tener el control ni de tu propia vida. Por eso es que necesitamos a Cristo para que Él tenga el control pleno y completo en nuestras vidas. Entonces repetimos una verdad gloriosa, hermano. La Navidad es Cristo y Cristo es el cumplimiento de lo que Isaías había anunciado hace 300 años atrás. El pesebre, hermano, no es el final, es el inicio. La promesa anunciada en Isaías y cumplida en Belén se despliega en nosotros cuando vemos como los pastores, hermano, glorificando y alabando a Dios por todo lo que hemos oído y hemos visto de que Dios ha hecho en este año, en nuestras vidas. De lo que Dios ha hecho en este año, en nuestras vidas. Adorar es nuestra primera respuesta y testificar, hermano, de Él es nuestra segunda respuesta. Adorar es tu primera respuesta de obediencia a Él y la segunda es testificar de quién es Él. El mundo, hermano, no necesita una Navidad más ruidosa. El mundo no necesita una Navidad más ruidosa, sino una Navidad más verdadera. Y la verdad, hermano, tiene nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Se llama Jesús. Amén. Ese nombre es sobre todo nombre y se llama Jesús. Amén. Que al mirar, hermano, el pesebre, nuestra congregación oiga, no solo en diciembre, sino cada día, que Dios cumple, que Dios desciende, que Dios salva. ¿Por qué? Porque en ese madero sencillo, hermano, yace la palabra eterna. Navidad es Cristo y Cristo, todas las promesas de Dios ya comenzaron a cumplirse. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos por recordarnos aquello majestuoso que sucedió en el pesebre. Que hace años atrás, Señor, vino un niño. El niño que había sido dado y prometido en Isaías 9:6 tuvo cumplimiento, Señor. Cuando tú le dijiste a los pastores que recibirían una señal, tendrían esto por señal, que verían a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, como el cumplimiento de lo que tú años atrás habías dicho, Señor. Y en eso podemos reposar y podemos confiar y podemos descansar, Señor. Que tus promesas se cumplen, porque tú eres Dios. Señor, por ello te damos gracias, te damos honra y gloria, Señor, porque tú te la mereces. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el cumplimiento en el pesebre.
Gracias por recordarnos quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Gracias, a ti te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios.